Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que se necesitaba. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienen mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos.
Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es verdad, ha resucitado el Señor. No se lo creían, no se lo podían creer. Cuando los hombres hacemos eso que se suele llamar ciencia ficción, que nos imaginamos un futuro o una cosa que no ha sucedido en nuestra historia, generalmente lo que hacemos es reproducir de una manera más o menos exagerada, más o menos histriónica o abultada, ciertas características de nuestra cultura y de nuestro presente. Todas las películas de ciencia ficción, con alguna rarísima excepción, pueden meterse en ese marco y caben perfectamente. Son proyecciones de nuestra cultura, proyecciones de nuestra manera de pensar. Y si pensamos, por ejemplo, que la vida es una cuestión de luchas de poder, pues proyectamos eso, lo proyectamos también sobre el pasado. Cosas como Juego de Tronos, por ejemplo, no son más que una proyección de la visión del poder y de la historia como una mera lucha de poder que tenemos los hombres del siglo XX o del siglo XXI. Pero lo mismo sucede, y eso no es una originalidad mía el decirlo, lo decía ya C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia o de Perelandia, que trató de escribir algunos libros de ciencia ficción que se salieran del esquema. Pero es inevitable, nosotros tenemos una experiencia de la realidad y del mundo y la proyectamos en lo que hacemos, en cómo vemos qué sería posible que pasara, o qué desearíamos que pasara, o qué temeríamos que pasara, que todo eso está presente en la ciencia ficción. Yo el domingo pasado os decía que la resurrección no era una interpretación, que era un acontecimiento, y un acontecimiento único en la historia. Y aunque no es ningún argumento a favor de o que le vaya a permitir a nadie convertirse, porque no es así como uno entra en la fe, sino de otras formas, sí que respalda un poco la verdad de ese acontecimiento el hecho de que no respondía para nada a ninguna categoría cultural de su tiempo, ni de los judíos, ni de los griegos, ni del mundo helenístico, de nadie, que un hombre pudiera vencer a la muerte. Entre los judíos y entre la mayor parte de la población de aquel tiempo, que era una población pues muy en contacto con la dureza de la vida y de la realidad, pastores, agricultores, saben perfectamente que todos los seres mueren y que nadie ha vuelto después de nadie ha regresado después de la muerte, ¿no? Es un acontecimiento único. Y yo ponía que no hay otro acontecimiento al que podamos acudir como analogía o como parecido al anuncio de la resurrección de Jesucristo que se parezca a él, sino la creación. No voy a repetir lo que dije la semana pasada, lo que quisiera decir es que ese acontecimiento, bueno, sí, alguna cosa sí que no importa repetirla, porque además la semana pasada no estabais vosotros. Entonces, los judíos no podían creer. Ellos esperaban la resurrección, pero hacían coincidir la resurrección de todos con el fin del mundo. Y se nota en los Hechos de los Apóstoles que a ellos mismos les costaba, a los mismos apóstoles les costaba de alguna manera pensar que Cristo había resucitado y que el fin del mundo no había sucedido, ¿no? Les costaba mucho, no estaba en sus maneras de pensar. Por lo tanto, aunque lo insinúe o lo diga Jesucristo Superstar, no tiene nada que ver con una proyección del pensamiento de los discípulos. Ninguno de ellos esperaba
encontrarse con Cristo, vivo, vencedor de la muerte. Y los griegos, por supuesto, que creían en la inmortalidad del alma, pero pensaban que los cuerpos eran algo tan desechable, tan miserable, tan despreciable, que no querían. Cuando San Pablo, a quien le habían escuchado en el Areópago de Atenas con bastante interés, mientras hablaba de Dios como aquel en quien vivimos, nos movemos y existimos, mencionó la resurrección de la carne, le dijeron, bueno, ya está, ya vienes otro día y nos lo cuentas, porque eso no merece la pena ni tomárselo en serio, ¿no? Y así. Nada en las categorías del mundo antiguo permitía un anuncio como el que los apóstoles hacen, y siendo antes de la resurrección unos hombres llenos de miedo y llenos de todas las fragilidades humanas, sin embargo, experimentan el poder de la resurrección en sus propias vidas, en sus propias relaciones y en lo que sucede alrededor de ellos. Ese es el espíritu que el Señor les había prometido. Lo que yo quiero decir hoy es que ese acontecimiento ilumina todo en la vida. Y la primera lectura de hoy nos lo hace ver un poco. Los apóstoles vivían y los discípulos primeros de aquella primera comunidad, vivían como teniendo todo en común. Nunca ningún comunismo de los que han dominado el mundo en los últimos siglos ha hablado porque el comunismo es una cosa y la vida de comunión y de comunidad es otra, pero han puesto de manifiesto un sentido del compartir, del ser todos uno, de ser todos una sola familia, del ser todos un solo cuerpo, como viene implícito y nace, por así decir, de la luz de la resurrección entre los cristianos. Yo sé que eso es fácil de vivir cuando se son 100 personas, 500, unos pocos miles, cuando se vive en un mundo con toda la historia que tiene además nuestro mundo y con la cultura propia de nuestro mundo, que es una cultura basada en una propiedad privada concebida como señorío absoluto sobre aquello de lo que soy dueño. Señorío absoluto, esa es la diferencia. No como administradores de unos bienes que Dios nos da para que sean útiles a nuestra vida y nosotros compartamos con los hermanos. Pues aquello era un fruto de la resurrección. Yo sé que los frutos de la resurrección en nuestro mundo tendrían que expresarse de formas diferentes a como se expresaban en aquel momento, pero sí que tendrían que cambiar todas las dimensiones de nuestra vida, nuestro modo de vivir el amor y la familia, nuestro modo de vivir nuestra relación con el trabajo, con la propiedad y con la vida económica, nuestro modo de concebir la vida política como un cooperar todos al bien común. Me diréis, pero eso sí que es ciencia ficción. Pues sí que es ciencia ficción, pero también os digo que es la única esperanza para un mundo que justamente porque no vive eso se muere a chorros, que justamente porque no le pide al Señor y no empieza a probar el vivir de otra manera, nos morimos a chorros inevitablemente, aunque salgamos de la pandemia, aunque un día si lo que se va a renovar es la economía que teníamos antes, es como curarse de la cocaína con la metadona. No, volvemos a donde estábamos, volvemos a donde nos ha conducido, a donde estamos ahora mismo, con vacunas y sin vacunas. Dios mío, no. Si hay una posibilidad de novedad, esa posibilidad de novedad está en acoger a Cristo, de una verdadera novedad, de una verdadera alternativa al mundo en que vivimos, y que tenemos que humildemente, pobremente y probablemente en pequeñas unidades de pueblo, de barrio, de familias en el sentido más amplio, tratar de construir redes humanas de cooperación mutua, donde busquemos el bien de los demás, donde amemos tanto el bien de los demás que no tengamos miedo a arriesgar nuestra vida por tu bien. Y no porque seas alguien a quien quiero más que a los demás, sino porque eres tú, sencillamente, y eres un hijo o una hija de Dios. Y eso te hace lo suficientemente amable para que puedas ser amada con un amor que se parece, si eres amada por un cristiano, o si eres amado por un cristiano, seas amado con un amor que se parece al amor con que Dios nos ama.
podéis pensar lo que queráis, pero o encaminamos nuestras vidas y las vidas de nuestras pequeñas comunidades, porque luego nuestras comunidades son, se habla de la comunidad andaluza, 8 millones de personas. Pues uno no tiene comunidad con 8 millones de personas, uno en la vida tiene comunidad con 100, 150 personas, no mucho más. No. Pero si nuestras pequeñas grupos, comunidades de relaciones humanas, empezamos a proponer y a vivir de otra manera y con otras categorías que nacen de la resurrección, estaremos contribuyendo al nacimiento de esa nueva cultura que el mundo necesita, que la necesita como el aire para respirar, tanto y más que el aire para respirar, porque si no tenemos esa cultura y seguimos con la cultura del poder y de la acumulación, destruiremos también el aire, como lo estamos destruyendo o lo hemos destruido, como hemos destruido el agua, como hemos destruido tantas cosas. Leía yo hace unos pocos días que el agua de beber, al menos en el mundo desarrollado, cuesta ya más que los combustibles fósiles. Pues Dios había hecho el agua para que todos bebiéramos. Si siguiéramos con el ritmo de contaminación con que seguimos, dentro de poco nos venderían botellas de aire para poder respirar. Y cada uno tendría que llevar su botella de aire para seguir respirando y seguir contribuyendo a eso que se llama el desarrollo de la economía. Dios nos ampare. Mis queridos hermanos, solo quiero deciros que el acontecimiento de la resurrección cambia realmente la vida. Y que si nos decimos cristianos y queremos acoger a Jesucristo, tenemos que pedirle que realmente nuestra vida cambie y nuestras categorías cambien y nuestros modos. Y he empezado por el amor, porque hasta la concepción del amor humano, del amor entre un hombre y una mujer, del amor familiar, de la vida de familia, todo, si es que todo está afectado, si Cristo ha vencido a la muerte, su enseñanza es verdadera, sus mandamientos son nuestra vida, no son el capricho de alguien que se divierte apuntando si nos portamos bien o nos portamos mal. Esa es una imagen de Dios tan pagana, tan terrible, tan poco concorde con el Dios de la revelación. No. Los mandamientos de Dios, que se reducen a dos: amar a Dios con todas tus fuerzas y amaros unos a otros como Dios nos ama, o lo más parecido posible a como Dios nos ama. Pues esa es la única esperanza para este mundo en el que estamos, la verdadera esperanza, lo que nosotros podemos ofrecer, gritar, anunciar, y más que anunciar con nuestras palabras, anunciar con un modo de vivir sencillo, humilde, si no tenemos nosotros que tener la pretensión de cambiar el mundo, con que el Señor nos conceda la gracia de que podamos cambiar 4 o 5 metros cuadrados alrededor nuestro, 15, 20, 100 metros cuadrados, ya está, lo que podamos, a donde llegue nuestro afecto, nuestras manos, nuestra mirada, nuestras relaciones humanas, pero que seamos, y eso significa que cambie nuestro corazón. Y entonces también nosotros habremos metido los dedos en las llagas de Jesús, porque habremos comprobado que Cristo está vivo. Porque esa vida humana, esa forma de vida humana, no la construimos nosotros a fase de propósitos o de fuerza de voluntad o de empeño, como sacamos un título o como nos empeñamos en ser un número 1 en nuestro curso o cosas así. No. Nos damos cuenta de que ese tipo de amor, de que ese tipo de novedad en la vida no es una invención nuestra, no es algo que nosotros con nuestro ingenio hemos fabricado, es algo que recibimos como un don y como una gracia. Y entonces también nosotros caeremos y diremos: Señor mío y Dios mío. La resurrección de Jesucristo ilumina todo en la vida, todas las dimensiones, todos los gestos humanos. No hay gestos humanos que no tengan que ver con que Cristo ha resucitado. No hay acción, no hay nada que quede fuera, por así decirlo, del alcance de la luz de Jesucristo. Y al mismo tiempo, y con esto termino, que Cristo haya resucitado y que creamos en la resurrección de Jesucristo, nos descubre pues que tenemos que tener nuestra esperanza puesta en las cosas de arriba, que el único que no nos va a fallar es Jesucristo, que todo lo demás nos fallará, que nuestra juventud pasará, que los regímenes políticos pasan, se acaban, nacen otros, mueren,
también esos otros, que la historia en ese sentido no es muy diferente nunca, que nosotros mismos tenemos un espacio de vida limitado y que un día moriremos, con pandemia o sin pandemia, que somos seres mortales y que solo gracias a Jesucristo cada uno de nuestros gestos tiene conexión con la eternidad, tiene conexión con el cielo, está traspasado por la luz del cielo, por la vida de Dios. Tiene un significado eterno que proviene de Dios. Y por tanto nuestras vidas tienen un valor claro, eterno, y tienen una trascendencia, porque permanecen para siempre. Nuestro destino no es el olvido del sepulcro, de la tumba o del tanatorio o de las cenizas. Nuestro destino eres tú, Señor, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: dichoso tú que has creído, dichosos los que crean sin haber visto. También nosotros vemos, no nos engañemos. Es verdad que no hemos metido la mano físicamente en las llagas del Señor, pero es verdad que podemos ver qué queda del mundo cuando ese mundo es un mundo sin Dios, qué queda de la vida humana y de la alegría humana cuando el mundo es un mundo sin Dios, y qué crea, al contrario, cómo se llena la vida cuando nosotros acogemos a Cristo de una manera que nosotros no somos capaces de llenarla, ni de darnos esa alegría, ni de cumplir los anhelos profundos de nuestro corazón. Vamos a profesar nuestra fe y a pedirle humildemente al Señor que participemos de esa dicha de quienes creen, habiendo visto lo que nos es posible ver, que son los frutos de la resurrección de Cristo.